Está en línea Adriana Castellanelli, es docente de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a conversar con ella de una explicitación que ha hecho, muy fuerte realmente. Adriana, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. La ¿Cómo verdad les que no va? voy a decir que Julio Aro y Geoffrey Cardoso sean una vaca sagrada, pero están en un lugar muy alto de la impronta que le concede muchísima gente, por lo que se entiende, es su tarea en función de reunir a las familias con los restos de sus seres queridos caídos en Malvinas. Eh, sí, entiendo que así se ha presentado a la comunidad y así mucha gente lo ha entendido. Lo mío, lo único que trató fue de hacer, como usted dice, explícito a pedido de un grupo de personas eh, ciudadanos comunes que interesados en saber realmente cuál era la situación y si realmente eh, la candidatura a un premio como el Premio Nobel de la Paz tenía sustento o no. Traté de ser lo más objetiva posible en cuanto a lo que es producto de mi formación en el área de Derecho Internacional Público desde hace más de 24 años, y bueno, eso derivó en una nota que hice, en un artículo que hice, que bueno, por estas horas tomó trascendencia, ¿no? Bien, cuénteme, por qué no ameritarían Aro y Cardoso aspirar a ser parte de la consideración para el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz? Básicamente porque creo que se parte de un error al entender de que hay una identificación sobre soldados que no estaban correctamente identificados como sí, como personas con nombre y apellido, cuando la realidad es que todos los caídos en Malvinas, desde el momento en que justamente fallecieron, no solamente se los conoce con nombre y apellido, con su número de documentos de identidad, sino que se sabía específicamente dónde habían combatido y en dónde habían caído. Ujú. El tema es que Gran Bretaña, como potencia ocupante en Malvinas y inmediatamente después de la finalización de la guerra, de manera unilateral, realiza el traslado de esos cuerpos a un cementerio eh, que es un cementerio de carácter militar británico, y justamente y principalmente para nosotros, o por lo menos para aquellos que nos especializamos en estos temas, lo hacen en violación a tratados internacionales de Ujú. derecho internacional humanitario, como son las convenciones de Ginebra, que además tienen carácter universal, ¿no? O sea, Ujú. son convenciones de las cuales la gran cantidad de estados hoy conocidos se han hecho parte. Claro. Ahora, a ver, la guerra de por sí es una atrocidad, ¿no? Sí, Esto está claro. clarísimo. Una vez que se llega a ese escenario de la guerra, yo alguna vez, para horror de algunos especialistas en historia, dije que si vaciáramos la historia de las guerras casi no habría historia. Mm. Me dijeron, no, está la historia del arte, sí, 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 entiendo todo eso, pero las historias se construyen sobre épicas guerreras, por lo menos esa es la tradición, diría, desde los griegos hasta el presente, ¿no? Puede ser, sí. Este, En algún, o sea, durante gran cantidad de tiempo la humanidad utilizó como medio de solución de sus controversias el recurso a la guerra. sí, Y si bien hoy, dentro de lo que es la comunidad organizada y a través de las organizaciones internacionales, hay una prescripción al uso de la guerra, lamentablemente siguen existiendo, ¿no? claro, bien. Bueno, ahora, cuando concluye el conflicto? Concluye el Sí, conflicto. Los cuerpos de los argentinos caídos quedan allí. sí. Hay un cementerio en Darwin. ¿Qué es lo que...? El tema es que, de acuerdo a las convenciones, o sea, de acuerdo al derecho de los conflictos armados y sobre todo del derecho internacional humanitario,
los caídos deben quedar en los lugares donde combatieron, o sea, las sepulturas se realizan y se verifican las personas que allí cayeron en los lugares donde combatieron. Esto en el escenario, digamos, de conflicto en Malvinas, había habido varios frentes en donde se combatió, en los diferentes lugares, Cochrane, Tumbledon, Monte Lockdown, eran diferentes lugares. Ajá. Y los caídos habían sido enterrados en esos lugares y se sabía perfectamente quiénes eran y en qué lugar habían quedado. Al finalizar la guerra, Geoffrey Cardoso llega justamente como coronel y por expresas disposiciones de la corona y el gobierno británico, es que se hace la remoción de los restos, y producto de esa remoción es que se envían todos los restos de los caídos a ese lugar que es Darwin, que está a más de 80 kilómetros de Puerto Argentino, o sea, prácticamente en la otra punta de la isla. Se hace inclusive sobre un lugar bastante inhóspito, con, digamos, una ladera que da hacia el mar, y que casualmente o no se ve ni siquiera desde la ruta que atraviesa la isla. En ese traslado de los restos, que para mucha gente fue una profanación directamente, es donde se pierde el nombre, el apellido de los restos de 123 de esos soldados, y de allí surgen las tumbas del soldado argentino solo conocido por Dios, cuando en realidad todos eran personas con nombre y apellido caídos que se conocía y se sabía perfectamente quiénes eran. Lamentablemente en esa remoción es donde no sé cómo llamarlo, se pierden, se traspapelan. Está bien, ahora pregunto. Sí. ¿Los cementerios de caídos son una tradición? Digo, estoy pensando en el cementerio de los caídos en Normandía en el día de... Totalmente. Pero esos cementerios fueron hechos con acuerdos entre las partes. Y además estamos hablando de cementerios de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Nosotros aquí estamos hablando de un cementerio creado por una orden británica que estaría asimilada a un decreto de necesidad y urgencia, por así decirlo, y con posterioridad a la vigencia de las convenciones que le comentaba sobre derecho internacional humanitario, y en el ámbito de una situación en la cual hay una cuestión de reclamo de soberanía. A ver, esa parte está realizada de manera unilateral, realmente no es acorde, y nosotros entendemos fuera de normativa. Eso es lo que quise expresar en mi artículo, ¿verdad? Ahora, eso diría, impacta básicamente sobre la conducta de Cardoso, no sobre la de Haro, que va por la conducta de Cardoso impacta porque lamentablemente en muchos medios se lo presentó, en muchos, no digo que en todos, pero por estos días, a raíz del mantenimiento de la candidatura, se lo presentaba como si fuera otro excombatiente. Cuando en realidad en ese relato épico hablar de dos excombatientes pero no es correcto. Me permite que además, eso habla más de la torpeza actual de mucho periodismo, de la falta de rigor en la verificación de los datos, que de alguna responsabilidad de ambos dos nominados. Sí, pero el hecho es que también, y esto, insisto, no los conozco personalmente ninguno de los dos, ni acá es una cuestión de tener nada en personal con ellos, sino que me pareció a mí, en esta suerte de artículo que realizo y a pedido que me hacen sobre la virtudes o no de las personas, el tema de que recién en el 2008
Aro viaja a las islas y se conmueve por el hecho de ver las lápidas que dicen soldado argentino solo conocido por Dios, y que él viaja a Londres a una reunión de veteranos en la cual él quería conocer cómo trabajaban los ingleses en ayuda a soldados con estrés postraumático, hace que se vincule de alguna manera con Cardoso, y Cardoso en realidad acá también como que muestra una situación en la cual él pondría a disposición documentación que Argentina siempre había tenido, porque de hecho los homenajes a los caídos, a la declaración de héroes de guerra y los nombres y apellidos de todos en los cenotafios a lo largo y ancho del país existen, ¿no? Quizás, como usted dice, Está bien, pero ¿sabe qué ocurre? Sin saberlo o no, Aro se ve involucrado en una situación No, está en bien, la cual él, permítame. Realiza una cruzada Sí. por la cual yo de alguna manera en ese trabajo lo que digo es que quizás él, conociéndolo o no, termina siendo funcional a ciertos intereses que no son los que deberían primar. Pero ¿qué otro interés superior, qué otro interés superior puede haber a que un deudo se encuentre con un ser querido caído en combate? Nadie aquí duda de esa situación respecto a los deudos. Y yo en ese sentido... Sí, pero lo que usted dice usted lo deja a Aro en la posición de o un tonto connivente con el poder británico o de un distraído que no se dio cuenta que estaba haciendo. La verdad que no termino de entenderlo, Adriana, el tema. ¿Dónde está el pecado? Quizás, ¿no? Lamentablemente esa sea la situación. A mí lo que me preocupa, e insisto, yo lo hago desde una posición en la cual a mí me consultan respecto a una situación objetiva. No, pero a ver, olvidémonos de quién le pidió, no interesa eso. Acá lo que interesa es lo que usted... Trato de ser objetiva. Claro, pero para hacerlo, perdóneme, con todo respeto, porque usted se lo merece, ¿sí? Largamente. Me parece que le estamos buscando la quinta pata al gato. Porque, a ver, los que removieron los cuerpos fueron los británicos. Sí. Cardoso es un militar que actuaba por órdenes de un mando superior, la corona británica, que le dijo, usted tiene que actuar de tal manera, actuó de tal manera. En ese trasladar los cuerpos, donde no hubo acuerdo de nación a nación, donde hay que recordar que estábamos en la posguerra de Malvinas con Argentina en el caos de la caída del poder militar sin, diría, autoridad competente real, porque nadie, ni siquiera las Fuerzas Armadas, sabía quién mandaba. Ellos llevan adelante un acto que hoy, de acuerdo a lo que usted relata, en las convenciones no sería lo apropiado, se debería haber dejado cada... No, fue en violación, exacto. Bueno, perfecto, muy bien. Ahora, llega el momento en donde se dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo puede ser que figure esta placa, dice Aro, y ¿a quién iba a ir a buscar si no era el tipo que lo hizo? Ese es el tema, es que yo a ciencia cierta no sé si es que lo fue a buscar o lo encontró. ¿Pero y qué tiene de importante eso? Que no era necesario irlo a buscar. Pero si los que movieron los cuerpos y enterraron los cuerpos son los británicos, los que sabían lo que hicieron son los británicos. Había otras formas de poderlo hacer sin necesidad de tener que involucrar de manera directa a aquellos mismos que habían violado las convenciones y en las cuales hoy seguimos teniendo una cuestión en la cual ni siquiera se dignan a sentarse a negociar. No, pero es que no, eso está descartado, Adriana, ni se dignan ni se van a dignar. Eso está descartado. Eso es por lo menos lo que Argentina, desde la disposición transitoria primera de la Constitución, viene bregando no solamente desde el año 94, sino desde 1833. Sí, a ver, pero eso lo sabemos todos. También, digo, yo tengo un inmenso respeto por los combatientes. Inmenso, pero voy a decir lo que salió y brotó de mi boca a la mañana del día de la reocupación de las Malvinas. Me brotó del alma una alegría, pero lo que salió de mi boca es la reputa que lo parió, nos van a matar. Porque fuimos a una guerra que estábamos condenados a perder, y eso hace más alto el mérito de los combatientes, pero no termino de entender dónde está el pecado, francamente. En el hecho de ser funcionales a los intereses de otro Estado, y en este caso del Estado en el cual justamente no habría que ser funcional, que es facilitar
realizar situaciones o conformar relatos que terminan de alguna manera minando las posiciones del interés permanente argentino. Adriana, le agradezco enormemente, que tenga una buena jornada. Gracias. Lo mismo para Hasta usted. luego. Bueno, Adriana Castellanelli.